¿Cómo andan los cerveceros? Seguramente encerrados haciendo más cerveza que nunca. Hoy el video se trata de recolección y reutilización de levaduras. Hay dos tipos de recolección de levadura, que una es la recolección de la parte superior, que se saca del espumón de la fermentación de arriba. Esta levadura tiene que ser más saludable que la otra porque en la recolección inferior se mezcla la levadura viva con la muerta, pero bueno, el más común, más fácil y más utilizado es el inferior. En el inferior, si fuera en un fermentador cónico, habría que sacar la parte media de la levadura que está en el fondo, porque es la más saludable también. Pero como casi todos nosotros usamos un fermentador de 25 litros de este tipo plano, el video de hoy va a ser de esto, de cómo recolectar la levadura de la parte inferior del fermentador plano de 25 litros. Cualquiera sea, acá tenemos dos, una Zafale y una Patagon. Cualquiera de las levaduras se puede reutilizar y para eso le pedimos ayuda a un amigo que lo hace siempre y nos va a dar todos los consejos de cómo hacerlo. Lo primero que hacemos es con la manguerita extraer la cerveza que ya pasó 7 días en el fermentador. La extraemos y la tiramos, enfoca acá abajo, la llevamos a otro fermentador. Entonces esta cerveza ya no tiene más o tiene poca levadura. De ahora en adelante vamos a empezar los 7 días de maduración en frío, a 2 grados. Bueno, acá se puede ver que ya solamente quedó levadura. Mira, usamos nosotros un filtrito que lo compramos en una ferretería. Entonces ahora ya nos queda solamente la levadura, que ya le vamos a mostrar, levadura con un poquito de mosto, ¿no? Pero ya no puede salir más. Ya le vamos a mostrar cómo llevamos esta levadura y la recuperamos. Bueno, ahí ya tenemos, como ven, la levadura que quedó con un poquito de mosto. Lo que hago yo es batirlo un poquito para unirlo, para que no esté separado el mosto de la levadura, sino que se haga una sola pasta. Y cuando está, mira, vení acá, estos frasquitos ya están sanitizados previamente, los puse en agua hirviendo 10 minutos en una ollita y vuelco el contenido adentro de un frasco y así lo hago con los 4. De un fermentador de 20, con un sobre de 11 gramos de levadura, saco 4 frascos. Cada uno de estos frascos rinde lo que rendiría un sobre de 11 gramos. O sea que me sirve cada uno de estos frascos para un fermentador de 20. Tengo levadura para más. Suscríbete. Bueno, esta levadura es la que recién acabamos de recuperar y esta es una levadura que ya teníamos recuperada en la heladera. Ven cómo se divide el mosto de la levadura en sí. Lo que hay que hacer es estas que recuperamos, ponerlas ya en la heladera y ahí las podemos mantener hasta 15 días. Hasta 15 días la podemos usar. Lo que está bueno es ir sacándole el gas que se va generando. Voy a mostrar en esta justo para hacerlo. ¿Ve? Sale un poquito de gas y nada más. Y antes de usarla esta levadura, lo que tenemos que hacer es batirla, mezclarla bien, que se mezcle y tirarla para hacer nueva cerveza. Nosotros usamos la levadura una sola vez. O sea, esta levadura fue de sobre y se va a usar una sola vez más. Bueno, perdón, estuve diciendo durante todos los videos mosto y no es mosto, ya es cerveza, muchachos. Acá voy a sacar un poquito el último que me salió. Me salieron 5 de este fermentador. Así que bueno, por un lado tenemos la levadura que cuando la ponemos en la heladera nos queda dividida acá como estamos viendo, levadura abajo. Y esto es cerveza, muchachos, ya está fermentado, ya tiene alcohol.
Nada, me copé diciendo mosto en la otra parte del video y es cerveza. Así que bueno, suerte con esto de la recuperación, pruébenlo. Re importante la sanitización de todo esto. Yo lo hiervo 10 minutos en una ollita a cada frasquito y después nada, los lavo y los vuelvo a usar, siempre los mismos. Tengan cuidado con las tapitas que saben oxidarse. Hay que tener cuidado. Qué rico olorcito. Esto está calentito. Gracias por ver los videos de Pivara. Bueno, más que claro y práctico el video. Solo le agregaría que para que funcione bien nuestra levadura reutilizada, hay formas de mejorar la vitalidad o viabilidad de la levadura, que son primero el almacenamiento de las levaduras secas. Estuve leyendo por ahí que una levadura seca almacenada en 25 grados pierde un 20% de viabilidad por año. Si está almacenada a 3 grados, pierde solo el 4% de viabilidad por año. Se pueden utilizar nutrientes para levaduras, hay que tener cuidado de no tener el fermentador muy lleno porque va a hacer que rebalsen, como el Cervomyces o el Springferm. Armar starters antes de inocular la levadura. Y bueno, nada más. Después dicen que lo óptimo es reutilizar una levadura en el mismo estilo de cerveza que uno hizo antes, o sea, si recolecté de una IPA, volver a usarlo en una IPA, o en una más oscura, más fuerte, nunca en una más clara o con menos sabor. Y por último, bueno, la levadura se puede reutilizar entre 5 y 8 veces. El que nos grabó el video la reutiliza solo 3 veces y tenés que tener una levadura guardada por las dudas, por si no actúa, poder volver a inocularla con levadura nueva. Y bueno, espero que les haya servido, se suscriban y nos sigan. Gracias.